Buen día, Buen día, profe. ¿cómo Buen anda? día. ¿Todo bien, profe? ¿Vos? Bien, con frío hoy. Buen día, profe. Buen día, ¿Cómo andás? todo bien. ¿Ustedes descansaron? Algo así. Algo así. No mucho. Me imagino que No, profe. estaban re ansiosos por empezar. Hola, profe. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Bueno, vamos a esperar un ratito que se terminen de sumar todos y arrancamos. Buen día, profe. Buen día, Matías. A ver. ¿Empezaron a cursar con algo ya la semana pasada o recién empiezan hoy? En realidad nunca dejamos de cursar porque nos pusieron prácticas todo el receso, no tuvimos receso. Ah, bien. Así que ahora este tipo de materias sí, pero estuvimos haciendo otras para recuperar las prácticas del año pasado. Ah, claro, las del año pasado. ¿Y cómo están haciendo las prácticas? Obviamente no sé, creo que no pudieron ingresar a ningún lado todavía, pero ¿qué, qué modalidad No, está prácticas teniendo? no hicimos nada todavía. El espacio de prácticas de este año lo usaron para que repasemos materias tipo handball, fútbol que no tuvimos el año pasado. Ah, bien, Y supuestamente ahora arrancaríamos con práctica docente 2 este viernes. bien. Pero calculo que no vamos a ir a colegios. Calculo que va a ser más No, no, está re tipo... complicado para eso. No, no creo que les permitan entrar en ninguna parte. Va, no sé, a lo mejor más cerca de fin de año, ojalá que sí, que puedan, porque es re importante. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a tomar asistencia. Buen día, profe. Buen día. A ver. Matías Álamo. Sí, está. Sí, Sí. Gonzalo Parada. Presente, profe. Ahí prende la Bien. cámara. Agustina Paredes. Bien. Alex Peralta. Presente. Buen día. Mauro Pérez. Silvina, me parece que la vi. Presente, profe. Sí. Sí. Rodrigo Rearte. Eric Orellana. Abigail Rodríguez. Buen día, profe. Presente. Buen día. Jenny. Presente, profe. Esperen, que me parece que le puse presente acá a Eric. Sí, está Sí, corrido. ahí está, ahora sí. Jenny está. Nicolás Rubilar. Presente. Hola, Nico. Yasmín Ruminó. Presente, profe, buen día. Buen día. Lola. Lola puede ser que haya pedido el pase a San Martín. Sí. Bien. Matías Scheuermann. Presente, profe. Buen día. Buen día. Francisco Schiavone. Presente, profe. Buen día. Ana Presente. Clara Sepúlveda. Presente, profe, buen día. Buen día. Matías Obarzo. No. Candela Solís. Presente.
Bien. Tomás Tarico, me parece que lo vi. Melissa Trubiano. Presente. Juan Ignacio está por ahí. Presente, profe. Sí. Aldana Vázquez. Buen día, profe, presente. Buen día. Agustina Zapata. Presente. Buen día. Ángel Zurita. Presente, profe. Ahí estamos. Creo que están todos. Sí, bueno, si llega a quedar alguien después, me avisan. ¿Sí? Bueno, chicos, chicas. Paso a contarles un poquito, en particular, porque hoy comenzamos la segunda mitad del año, un poquito el trayecto que vamos a llevar adelante, y además, después les cuento, en particular la clase de hoy, qué temitas vamos a abordar, ¿sí? Esta segunda mitad del año, ustedes van a encontrar que vamos a empezar a abordar, y digo empezar porque es un trayecto muy largo, el de la educación física en la escuela primaria, ¿sí? No es que vayamos a abandonar definitivamente lo de nivel inicial, pero sí en cuanto a contenidos, en cuanto al trayecto de cómo estos contenidos que nosotros traemos como prioritarios de nivel inicial, vamos a ver en qué se empiezan a transformar en la escuela primaria, en este trayecto que para los niños y para las niñas es sumamente importante, pero que para nosotros los docentes muchas veces nos presenta algunas dificultades, sobre todo porque la escuela primaria es un periodo demasiado largo y nos vamos a encontrar con niños y niñas muy diferentes entre el inicio y la finalización de este periodo, ¿sí? Por lo tanto, esto de los contenidos que nosotros traemos como prioritarios desde el nivel inicial, vamos a tratar de empezar a abordarlos en profundidad en el nivel primario, ver en qué se transforman, qué contenidos nuevos se empiezan a incorporar. Y por otro lado, tenemos que empezar no a cerrar, sino a profundizar el tema de la planificación. Ustedes vienen con un trayecto y terminaron este trayecto ahora cuando terminó el primer cuatrimestre con una planificación anual que en la mayor parte de los casos estuvo bien conformada, pero que le faltan algunos componentes, le faltan algunas cositas que tienen que estar dando vuelta y que son sumamente importantes. Perdón. Y además, tenemos que empezar a incorporar otros niveles de planificación, como por ejemplo la unidad didáctica, ¿sí? Esta unidad didáctica que se va a ir conformando a partir de esta planificación anual, porque es la planificación específica de algún periodo de tiempo en particular del año. Por lo tanto, es una etapa que va a pasar muy rápido, esta segunda mitad del año, pero que tenemos que aprovecharla ya con el cúmulo de cosas que traemos desde el primer cuatrimestre. Ustedes llegaron a este punto con cuestiones, la mayoría resueltas, en cuanto, por ejemplo, a la elaboración de propósitos, a saber identificar, porque así lo demostraron la mayoría en sus planificaciones, cuáles son los contenidos prioritarios en el nivel inicial. Por lo tanto, creo que eso nos va a dar el pie, nos va a dar la base como para seguir avanzando, ¿sí? Lamentablemente es como que está desfasada siempre la práctica de la didáctica. Ustedes ahora van a empezar a tener la práctica 2, que se centra en nivel inicial, y nosotros es como que la empezamos a abandonar, o empezamos a abandonar ese nivel. Pero bueno, tienen que aprovechar. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día. Ahí te pongo presente. Tienen que aprovechar este trayecto que hicieron en la didáctica en el primer cuatrimestre como para que sirva de pie para ahondar y abordar las cuestiones del nivel primario, pero también para su práctica, ¿sí? Vamos a tratar de llegar a cerrar este cuatrimestre con una planificación anual para el nivel primario, pero ya con todos los componentes que tiene que tener una planificación anual,
y además con los contenidos vistos para nivel primario, y conformando de alguna u otra manera alguna unidad didáctica que les sirva de base y de estructura como para el trabajo áulico y de plan de clase, ¿sí? Hoy en particular vamos a dividir la clase en dos partes. La primera vamos a analizar y vamos a tratar de ver esta planificación que ustedes hicieron, en qué cosas se les dificultó, qué aspectos pudieron resolver bien. Yo tengo algunos temitas puntuales ahí que me gustaría charlar con ustedes en cuanto a este práctico, del cual tienen que estar sumamente satisfechos, contentos, porque de alguna u otra manera pudieron ir conformando una planificación, ¿sí? Pudieron empezar a ver qué cosas ustedes plantearían con el nivel inicial durante todo un año de trabajo. ¿Pueden faltar cosas? Sí, seguramente. ¿Puede haber cosas que reacomodar? A lo mejor en algunos trabajos en particular, sí. Yo traté de considerar esta planificación como un punto de partida. ¿Por qué? Porque creo yo, es la primera planificación anual que ustedes hacen, tratando de pensar este trayecto anual. Por lo tanto, en algunas cosas seguramente se les dificultó, otras la pudieron resolver bien. Hoy vamos a tratar de analizar eso. ¿Qué aspectos me parece a mí que hay que analizar o que retomar, y qué cosas están resueltas? Y la segunda parte de la clase vamos a tratar de introducirnos, meternos, y solamente como un punto de partida, al nivel primario, ¿sí? ¿Qué cosas cambian? ¿Qué cosas son iguales al nivel inicial? Bueno, vamos a tratar de empezar a analizar estas cuestiones. ¿Alguien quiere aportar o preguntar algo con respecto a esta planificación que ustedes conformaron, el trabajo práctico número 3? Antes de que siga avanzando, por supuesto, por eso les pregunto. Esperen que voy a poner presente a Rodrigo. Bien, entonces, a mí me gustaría... Yo sí tengo una duda proponerles... con respecto a nuestro trabajo. Sí, Jenny, dale. Nos puso Jenny, que estaba todo bien, excepto el tema de los contenidos, que dice que no agarramos los contenidos de la currícula. No sé si se acuerda de nuestro trabajo puntualmente. Puede ser que me acuerde o no, no puntualmente. Yo estoy tratando de buscar por eso, pero no... Se corta un poquito, Jenny, no sé si soy yo o vos. Que ahí lo estaba tratando de buscar para poderlo ver. Ah, bien. Nos puso, no sé si se acuerda de lo que nos puso o quiere que lo busque para podérselo... No, léemelo, por favor. Lo que pasa es que al no tener el práctico a la vista, por ahí se me va a dificultar. Pero dale. A ver, ahí busco lo que usted nos puso como corrección para que lo pueda... Porque lo queremos modificar y no sabemos bien de dónde agarrarnos para empezar a modificarlo, digamos. Sí, te entiendo. Ahí estoy. Nos puso que estaba muy bien presentada, con todos los componentes solicitados. Bueno, nos va como marcando: fundamentación está bien, propósito está bien, selección y temporalización está bien. Y ahí pone: la temporalización está bien realizada, sobre todo teniendo en cuenta que es su primera experiencia en este aspecto. En cambio, la selección de contenidos no fue realizada desde el diseño curricular, salvo los contenidos de juego. Sí. No sabemos de dónde... Porque nosotros lo que agarramos, digamos, de selección de contenidos, de esquema corporal, capacidad perceptiva, habilidad motora, todo eso lo sacamos de ahí, no sé. Bueno, hagamos una cosa, Jenny, porque no tengo en la cabeza todos los prácticos, ¿sí? Déjamelo ver bien y lo charlamos en un ratito, ¿sí? Pues lo tendría que ver al práctico. Tendría que verlo al práctico puntualmente, ¿sí? Así les puedo ayudar en qué mejorarlo, ¿sí?
O se lo mandamos por WhatsApp después para no interrumpir No, ahora no. la clase. Dale, si yo lo tengo igual, déjamelo ver bien y por ahí, claro, por ahí por WhatsApp va a ser mejor y los voy a poder ayudar más, ¿sí? Dale, muchas Dale. gracias, profe. No, de nada. Bueno, con respecto a la planificación que ustedes elaboraron, yo acá les dejé en el chat una aplicación que ya usamos y se van a encontrar entrando al enlace que les dejé, con el código que les dejé, una pregunta que habla específicamente de esto, de la planificación, y pregunta qué aspectos de esta planificación o de este práctico les presentó mayor dificultad. Puede ser la fundamentación, los propósitos, la selección de contenidos, la temporalización, la organización general. Entonces me gustaría tener un primer punto de análisis desde ustedes, saber qué cuestiones les presentaron más dificultad. Si pudieran ir ingresando y respondiendo, y vamos viendo qué cuestiones son las, o capaz que nada, ¿sí? ¿Qué cuestiones les presentó mayor dificultad en cuanto a la conformación de esta planificación? En cuanto empiecen a responder, ajá, ya apareció la primera. Profe, Sí. hay algo para hacer porque recién entró y había escuchado antes de salir que había dejado algo en el chat, pero como entré recién se borró. Ahí te lo repito, Agustina, ¿sí? Gracias. Te lo vuelvo a escribir, tenés que entrar a esta página y te vas a encontrar con una pregunta con respecto al práctico que hicieron, la planificación, de qué aspectos de esa planificación les resultó más complejo poder realizar, ¿sí? Ahí te estoy dejando la pregunta y el código nuevamente en el chat. Ahí está. Parece que está casi como exclusivo dentro de la selección de contenidos y la fundamentación, pero bueno, han respondido muy poquitos. Vamos a esperar un poquito más. No están pudiendo ingresar porque la mayoría no ha respondido. ¿Ahora se me escucha mejor, Candela? ¿O sigue mal el tema? Bueno, acá ya tenemos una base. Lo que va apareciendo más grande es por ahí lo más relevante para ustedes, lo que se repite más veces. Si aparece muchas veces la fundamentación,
y la selección de contenidos en cuanto a cuestiones puntuales que les resultaron complejas de realizar. Yo acá tengo una visión diferente. ¿Por qué? Porque desde donde yo lo analicé a los prácticos, yo entiendo que la fundamentación a ustedes les puede haber resultado compleja de realizar, pero básicamente pude encontrar que en mayor o menor medida todos pudieron plasmar dentro de esta fundamentación cuál era la idea de trabajo y desde dónde partían. Entiendo que les pueda haber resultado compleja de realizar, ¿sí? Y desde ahí respondieron. Pero en mayor o menor medida, algunos acudieron un poquito más al diseño curricular, otros acudieron más a la elaboración propia. Todos pudieron dejar más o menos en claro cuál era la importancia para ustedes de la educación física en el nivel inicial. Pudieron ir plasmando desde qué sujeto partían, algunos, otros no, en este sentido de, a ver, este chico que tiene conocimientos previos y a partir de eso vamos a utilizar estos conocimientos previos para valernos de ellos en la construcción de nuevos aprendizajes. Muchos hicieron referencia al diseño curricular, otros juntaron y fueron aportando datos en cuanto a las características de los niños de nivel inicial. Por lo tanto, yo lo que pude ir observando en la fundamentación es que a veces un poquito desordenadas, a veces un poquito con problemas de redacción, no importa, todos pudieron plasmar de alguna u otra forma estas cuestiones que eran solicitadas dentro de la fundamentación. Entiendo que a ustedes les puede haber sido dificultoso realizarla, pero yo creo que lo lograron. Lo mismo con los propósitos. En casi todos los prácticos y todas las planificaciones, yo pude observar propósitos bien redactados, ¿sí? Redactados como propósitos. Esto no quiere decir que a lo mejor le erraban un poquito en el contenido, o cómo agrupaban los contenidos, o si hacían propósitos más generales o más específicos de algunos contenidos en particular, pero no hubo dificultad en redactar propósitos. Puede haber habido algún error ahí en algún verbo, cómo arrancaban, pero básicamente creo que es algo que pudieron resolver bien. Y quedan dos aspectos más dentro de este práctico que muchos mencionan, que seguramente les costó, que es qué contenidos seleccionar desde el diseño curricular y cómo distribuirlos en el año, cómo organizarlos, cómo temporalizarlos, ¿sí? En cuanto a la selección de contenidos, yo creo que la mayoría se sirvió de dos parámetros. Por un lado, lo que nosotros marcamos como prioritario en el nivel inicial, que es el esquema corporal, la capacidad perceptiva, la habilidad motora y el juego, ¿sí? A partir de ahí, algunos trasladaron esos 4 grupos prioritarios de contenidos al diseño curricular, buscaron en el diseño curricular y los trasladaron a la currícula, ¿sí? Ese era dentro de todo el camino correcto. Otros hicieron un mix, mencionaron algunos contenidos del diseño curricular y otros desde Susana Sevi, y otros en particular a lo mejor dejaron de lado el diseño curricular y fueron más a la base teórica o a Susana Sevi. El diseño curricular en sí está elaborado y diseñado para que ustedes puedan valerse de él al momento de seleccionar contenidos. Y a lo mejor no sabían qué cantidad de contenidos aportarle a la planificación. Por ahí la dificultad estuvo desde ahí. ¿Cuánto seleccionó? A ver, como base, yo les sugiero que ustedes siempre tengan en cuenta que hay 4 cosas imprescindibles, que recién las acabo de mencionar. Esquema corporal, capacidad perceptiva, habilidad motora y juego. Y a partir de ahí, pueden ir aportándole cosas en particular, ¿sí? Otras cosas, como la percepción de la fuerza, flexibilidad, o sea, lo que son capacidades condicionales,
las capacidades coordinativas, todo lo que tiene relación con el tercer eje del diseño curricular, que son las actividades de la naturaleza. Muchos mencionaban también la ESI, el enfoque saludable, ¿sí? Por lo tanto, esta selección de contenidos les puede haber sido dificultosa en la cantidad y qué le aportaba la planificación. Donde yo sí pude detectar algunas dificultades, pero que es natural y es normal, es en la organización de los contenidos, ¿sí? En la temporalización. Yo básicamente vi dos aspectos, dos formas de organizar los contenidos que quiero mostrárselos en realidad porque son cuestiones muy distintas unas de otras, ¿sí? Denme un segundito. Obviamente me valí de algunas cosas que fueron elaborando ustedes, otras de otra comisión. Y yo tomé como ejemplo algunas formas de organizar contenidos. Lo primero que tengo que decirle que en la organización de contenidos yo les dejé una trampa. ¿Por qué? Porque todos, o la gran mayoría, utilizaron el mes de marzo para empezar a organizar estos contenidos. Cuando en realidad el mes de marzo, las primeras semanas de clase, las primeras clases del año, se utilizan para hacer ¿qué cosa? El diagnóstico. Diagnóstico. El diagnóstico. Tal cual, sí. Algunos pudieron mencionarlo, y lo mencionaron de hecho, pero la mayoría empezó con esta organización de contenidos desde el mes de marzo. Por lo tanto, siempre vamos a tener que tener en cuenta que este mes de marzo, las primeras clases del año, las vamos a utilizar, o las van a utilizar ustedes en una planificación anual, para empezar a conocer al grupo, para hacer un diagnóstico, para hacer un análisis situacional, institucional. Esa fue la pequeña trampa. Algunos se dieron cuenta y empezaron desde abril, otros no, y empezaron desde marzo. Por lo general, estas primeras clases del año no aportamos contenidos nuevos. Lo dejamos simplemente como para empezar a conocer desde qué base vamos a planificar. Lo que normalmente se conoce como diagnóstico, ¿sí? De cualquier manera, no era algo que habíamos mencionado, por lo tanto, está bien que hayan arrancado desde donde a ustedes les pareció. Pero sí, para las futuras planificaciones vamos a tener que tener en cuenta que este momento, el primer momento del año, lo vamos a destinar a eso, ¿sí? Este ejemplo que tenemos acá, el primero, es una organización bastante lineal y secuenciada en cuanto a cómo iban abordando los contenidos durante el año. Por ejemplo, en marzo y abril se trabajaría el esquema corporal, las habilidades motoras en mayo y en junio, la capacidad perceptiva en agosto, el juego en septiembre, octubre y noviembre, los últimos 3 meses del año, y sí aporta después, desde las actividades diferentes o de las actividades que serían del tercer eje del diseño curricular o la vida en la naturaleza, algunos contenidos en diferentes momentos del año. ¿Por qué digo lineal? Porque pareciera que en marzo y abril solamente se va a trabajar el esquema corporal, en mayo y junio la habilidad motora, y así sucesivamente, ¿sí? No digo ni que esté bien ni que esté mal, es una forma. Luego acá hay otro ejemplo, acá es como que se tomaron el trabajo de ver la cantidad de clases que habría durante el año. También arrancan en marzo. Bueno, y por ejemplo, unidad didáctica número 1 en marzo, 4 clases interpreto para el esquema corporal, 4 clases para la habilidad motora, y así sucesivamente iban delineando la cantidad de clases por cada contenido que iban poniendo en cada mes. Pero nuevamente es una organización más lineal, más exclusiva y específica de algunos contenidos en algún momento del año.
no están como establecidas relaciones entre contenidos muchas veces, y solamente se aborda un tema específico en cada momento del año, ¿sí? Muy parecida en ese sentido a este primer ejemplo. Vamos con otro. Este, por ejemplo, si ustedes lo pueden observar bien y leerlo bien, se van a encontrar con que hay diferentes aportes en diferentes momentos del año, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un recorrido, en el mes de marzo se abordarían aspectos relacionados con el reconocimiento del propio cuerpo. También se abordarían el reconocimiento de los elementos convencionales y no convencionales. Puede llegar a ser capacidad perceptiva la parte de las nociones objetales. También se abordaría el cuidado del propio cuerpo, los hábitos saludables, los juegos. Y así va marcando en cada momento de este año, que también lo separaron por meses, contenidos de diferentes ejes. Ya no es una organización tan lineal y tan progresiva. Hay muchas más interrelaciones en esta organización, abordando diversa temática en el mismo momento. Inclusive hasta aportan contenidos que serían abordados durante todo el año. Por ejemplo, el cuidado del propio cuerpo sería un trabajo transversal, los hábitos saludables también serían trabajo transversal, los juegos. Bien, es una organización diferente. Parecida a esta que les voy a mostrar ahora, que está dividida por trimestres, pero que de cualquier forma, en cada momento de este año, que ya no es mensual, sino que tienen una estructura más grande, fueron planteando contenidos de diversos ejes. Por ejemplo, acá en el primer trimestre dice esquema corporal, pero a su vez también incorpora habilidad motora, ¿sí? La preponderancia son los contenidos del esquema corporal. En el segundo van incorporando contenidos de la habilidad motora, del juego, de la capacidad perceptiva, percepción de las capacidades de la fuerza, velocidad, resistencia. En el tercer trimestre, que sería el último momento del año, también hacen como un mix o van tomando contenidos de los tres ejes y los van abordando en este tiempo en particular. Por lo tanto, es una organización diferente a las dos primeras que vimos, en las que se abordaban temáticas específicas. Esto era en virtud solamente de mostrarles las diferencias de cómo ustedes fueron armando la organización, ¿sí? Yo en este punto les quisiera hacer una pregunta. Observando el diseño curricular, la estructura de cómo arma los contenidos, si bien es por eje, en algún momento menciona esto de que los ejes se van trabajando y se van proponiendo contenidos y actividades en base a contenidos de manera no tan lineal, sino más bien desde lo complejo, abordando diversas temáticas. ¿Ustedes lo asumieron desde esa forma? ¿Creen que el diseño curricular lo habla de esa forma? ¿O que dice, no, bueno, a ver, está organizado por ejes y tienen que trabajar determinada temática en determinado momento del año sin relacionar cosas? ¿Qué les parece? ¿O cómo lo Están asumirían? relacionados, profe. Es como esa planificación que vos mostraste, que tenía los cuadritos amarillos. Sí. Creo que es una de las que plasma mejor esta cuestión de que hay un contenido que se va a ver durante todo el año, más allá de que se esté priorizando otros. Hay una cuestión de relación. Sí. Está visto que no lo pudimos hacer, al menos nosotros en nuestro grupo, y lo hicimos de una cuestión más, no por no saber que están relacionados, sino por una cuestión de marcar bien cuál era el que íbamos a priorizar en cierto tiempo. Sí, pero de sí cualquier manera, Silvina, yo no estoy de acuerdo en que ustedes no lo pudieron hacer.
Yo creo que sí. No, digo que no se ve reflejado esta cuestión de relación de contenidos en todo momento, digamos. De hecho... Como quizás se ve en ese No, bueno, amarillo. porque es más gráfico, es más... Claro, es más gráfico. Es más visible, pero de cualquier forma, ustedes tienen que tener en cuenta que este fue su primer intento, ¿sí? Y como primer intento, como primera prueba, se les tienen que haber generado un montón de dudas en, a ver, ¿cómo acomodo esto? ¿Qué selecciono? ¿Sí? Obviamente que en un momento del año yo voy a poner la prioridad o el centro o mi intención con más fuerza en alguna cosa, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda ir relacionando. Por ejemplo, si estoy trabajando la capacidad perceptiva, las nociones objetales, yo no lo puedo abordar desde los dos ejes en particular, desde la habilidad motora manipulativa y desde el conocimiento de los objetos. Seguramente sí. ¿Sí? A ver, el hecho de poder trabajar la habilidad motora, los desplazamientos, las capacidades de movimiento. ¿No puedo poner también el acento en las capacidades de movimiento que tengo que tener reconocidas a partir del esquema corporal? Por eso, yo creo que esto solamente se los va a dar el sentido de la práctica, el sentido del tiempo en el que ustedes puedan ir plasmando en sus clases diversos contenidos, saber sobre cuál tienen más intención que otro, pero que indudablemente hay cuestiones que se van a estar relacionando. Y además conformar unidades didácticas en las que pueda haber contenidos, por ejemplo, de los 5 ejes del diseño curricular. No solamente de los 3 ejes principales y después de la ESI y del enfoque saludable. De cualquier manera, la cuestión de los tiempos siempre es lo que genera más dudas, ¿sí? Siempre es lo que genera más dudas, y de cuánto contenido. Se va a cortar, chicos y chicas, en cualquier momento, pero lo retomamos apenas nos conectemos de nuevo, ¿sí?